Pues, mi nombre es Lisbeth Quispe Peña, soy médico residente de segundo año de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las lesiones premalignas del cáncer colorectal. Los pólipos son lesiones frecuentes en la población. Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 60 años las presentan y su importancia radica en la bien conocida relación que posee con el cáncer colorectal. Actualmente es aceptado que el 95% de los cánceres colorectales se desarrollan a partir de los pólipos adenomatosos como resultado de mutaciones genéticas, ¿no? Esta probabilidad de transformación carcinomatosa está en relación a algunas características de estos pólipos. Por ejemplo, acá vemos, según la imagen, que hay un adenoma cerrado sésil que sufre ciertas mutaciones genéticas y se dice que este tipo de adenomas más o menos en unos 3 años podrían transformarse en un carcinoma, ¿no? El adenoma o los adenomas también refieren que más o menos entre 6 a 8 años, incluso hasta 10 años pueden tardar para desarrollar un carcinoma. Bueno, ¿qué son estos pólipos? Es toda prominencia de tejido que protruye hacia la luz de este órgano. Es decir, es una especie de bulto que sale de la mucosa que recubre interiormente el intestino grueso. Se dividen según su aspecto en pediculados, como vemos acá en la imagen. En la derecha vemos un pediculado que tiene un tallo, sésil que no tiene este tallo, o sésil o plano, ¿no? Son importantes también el tamaño y el número de estos. Si son más de 100, hablamos ya de una poliposis. El resto de sus características las define el médico patólogo al examinarlos al microscopio. Bueno, según la clasificación de la OMS tenemos a los pólipos neoplásicos y los no neoplásicos. Dentro de los neoplásicos tenemos a los adenomas, dentro de los cuales tenemos a los tubulares, tubulovellosos o vellosos, tenemos a las displasias en los adenomas que pueden variar de bajo grado a alto grado o ya carcinoma invasor, a los pólipos aserrados. Dentro de los pólipos no neoplásicos tenemos a los pólipos amartomatosos, a los pólipos inflamatorios. Se considera a los adenomas y a los pólipos aserrados como lesiones premalignas del cáncer de colon rectal. De acuerdo al tipo, vamos a ver que tienen cierta predisposición para desarrollarse ya sea en colon ascendente o descendente. Por ejemplo, los adenomas tienen una predisposición por el colon distal y proximal. Los hiperplásticos por lo general están en el colon distal. Los pólipos cerrados o sésiles tienen predominancia en colon proximal. Los adenomas, de acuerdo a la proporción del componente velloso, la OMS los clasifica en tubulares, aquellos que tienen menos del 25% de componente velloso, el túbulo velloso, que tiene entre el 25 y el 75% del componente velloso, y los vellosos, que tienen entre el 75 o en su totalidad el componente velloso, ¿no? Estos nacen de una proliferación de células epiteliales displásicas de la mucosa a partir de las mutaciones en la vía del gen APC o B-catenina. La mayoría suelen ser asintomáticos y son descubiertos incidentalmente. Endoscópicamente, como ya lo mencionamos, pueden ser sésiles o pediculados y están localizados con más frecuencia en el recto sigmoide. Histológicamente, estos pólipos adenomatosos presentan algunas características. Por ejemplo, presentan núcleos grandes, núcleos hipercromáticos, hay cierta pseudoestratificación, hay una disminución de la producción de moco en su citoplasma. Esto se refleja con una disminución de las células caliciformes. Ya, ahora vemos el adenoma tubular. Suele ser los más frecuentes, tienen ramificaciones glandulares pronunciadas, hay túbulos epiteliales separados por lámina propia, suelen tener un epitelio atípico y tienen un índice de malignidad muy bajo, ¿no? De 5%.
Ahí, como vemos en la imagen histológica, vemos una disposición tubular como criptas, algunas con displasia. Bueno, una imagen de un pólipo en su totalidad, ahí vemos la disposición, la estratificación, los núcleos se vuelven más hipercromáticos, pero todavía van a mantener su polaridad. Los adenomas vellosos. Estos adenomas vellosos suelen ser menos frecuentes, pero tienen una mayor relevancia clínica por las siguientes características, ¿no? Son los que más comúnmente tienen áreas de transformación cancerosa. Predominan en el recto y en sigmoides. Tienen un mayor índice de malignidad de un 40%. Acá se ven las proyecciones digitiformes en el esquema, en el dibujo, se ven como, como ramas o como vellosidades intestinales muy prominentes, ¿no? Acá en otra imagen de un pólipo que se ven múltiples ramificaciones, ¿no? Otro tipo es el adenoma tubulovelloso. En el lado izquierdo se ve el componente velloso y en el lado derecho se ve el componente tubular en la parte central también, ¿no? Ahora vemos los adenomas aserrados. Los pólipos aserrados han sido objeto de atención recientemente ya que tienen un potencial de malignización, considerándose actualmente que alrededor del 20% de los carcinomas colorectales se originan a partir de adenomas aserrados. Estos pólipos siguen una vía distinta a la tradicional secuencia adenocarcinoma, lo cual plantea retos desde el punto de vista tanto diagnóstico como de seguimiento. El adenoma cerrado tradicional son adenomas con displasia convencional, pero con arquitectura cerrada. ¿Qué significa cerrada? Son pliegues intraluminales al interior de las criptas y en la superficie, lo que va a generar un aspecto estrellado o dentado, como se ve en la imagen que está remarcada. Endoscópicamente, estos suelen ser pediculados y se localizan con más frecuencia en el colon izquierdo. El riesgo de degeneración maligna es similar a los adenomas convencionales, pero a diferencia de ellos, su oncogénesis está más en relación al gen KRAS que al gen APC. Histológicamente se ve una arquitectura cerrada que va formando un aspecto estrellado o dentado y también tiene cierto grado de displasia, ya sea de bajo o alto grado, ¿no? Acá en mi imagen ya se ve un poquito cierto grado de displasia, ¿no? El adenoma cerrado sésil. Son adenomas con arquitectura cerrada que carecen de atipia citológica del resto de adenomas. Su riesgo de malignidad no se conoce totalmente, sería similar a la de un adenoma convencional. La displasia de este adenoma reside en su arquitectura compleja y proliferación anormal. Endoscópicamente son sésiles y grandes, suelen ser mayores de 1 centímetro, están localizados predominantemente en el colon derecho, a diferencia del adenoma cerrado tradicional que predomina en el colon izquierdo. Histológicamente asemeja un pólipo hiperplásico común, pero con una arquitectura aserrada, más compleja, es decir, cuyo aserramiento es más prominente, alcanzando la base de las criptas, lo que genera una imagen en T o una I invertida, como se ve en la imagen, ¿no? A diferencia de los adenomas aserrados tradicionales, estos pólipos no van a presentar displasia citológica, sino solo arquitectural. La actitud a tomar ante el hallazgo de los pólipos adenomatosos va a depender de las características de este. Recientemente la Sociedad Americana de Cáncer ha hecho las siguientes recomendaciones. Se dice que en pacientes con 1 a 2 adenomas tubulares con displasia de bajo grado, se recomienda hacer una colonoscopia 5 a 10 años de la polipectomía inicial. Pacientes con 3 a 10 adenomas
o un adenoma mayor a 1 centímetro o cualquier adenoma con componente velloso o displasia de alto grado, se recomienda hacer una colonoscopia 3 años después de la polipectomía inicial. Pacientes con más de 10 adenomas, se recomienda colonoscopia antes de los 3 años de la polipectomía inicial. Pacientes con adenomas sésiles extraídos con pinza de biopsia, se requiere un control entre 2 a 6 meses para verificar si esta ha sido removida completamente o no. En cuanto a las recomendaciones sobre los pólipos aserrados, se recomienda que cuando hay un adenoma aserrado sésil, el control debe ser en 5 años si hay menos de 3 lesiones. Si todas son menos de 1 centímetro, o un control en 3 años si estas son más de 3 lesiones o por lo menos una es mayor o igual a 1 centímetro. El adenoma aserrado tradicional. Se recomienda el control en los 3 años después de la resección completa. El término displasia, vamos a hablar sobre los adenomas y la displasia. El término displasia hace referencia a una alteración de la morfología y o de la función celular debido a una modificación irreversible del ADN. Se distinguen dos displasias, de bajo y de alto grado. La displasia de bajo grado está caracterizada por una pseudoestratificación del epitelio granular. Hay núcleos elongados, hipercromáticos, tan localizados predominante en la porción basal, y hay una escasa actividad mitótica. La displasia de alto grado, vamos a ver que las células muestran un notable aumento en la relación núcleo-citoplasma. Los núcleos suelen ser grandes, vesiculares, tienen nucleolos prominentes, tienen pérdida de la polaridad nuclear, elevada actividad mitótica y mitosis atípicas. Como se ve en la figura, en la parte superficial tenemos a las displasias de bajo grado y en la parte de abajo las displasias de alto grado. Acá en la imagen, estas de alto grado van a también suelen afectar todo el grosor de la mucosa y hay una destructuración glandular. Hay ramificaciones y zonas de patrón cribiforme, como se ve en la imagen. Bueno, acá vemos en otras imágenes las displasias de bajo grado. Se ve pues la pseudoestratificación, los núcleos que están elongados, pero que aún mantienen la relación núcleo-citoplasma. Hay escasa actividad mitótica. Por el contrario de las displasias de alto grado, los núcleos pierden la polaridad. Hay veces se ve como tecla de piano, uno arriba, uno abajo. Hay mitosis atípicas. El riesgo de malignización de los adenomas va a depender del tamaño, del grado de displasia y del tipo de arquitectura. Los adenomas con displasia de alto grado tienen un riesgo de malignización del 27%, mayor que los de bajo grado, que es solo el 5% en 15 años. Asimismo, la arquitectura vellosa presenta mayor riesgo que la tubular. Se considera que en promedio toma alrededor 10 años para que un pólipo adenomatoso menor de 1 centímetro se transforme en un cáncer colorectal y básico. Por todo lo mencionado, es importante reconocer estas lesiones premalignas a fin de identificar a los pacientes que tienen estas lesiones premalignas, hacerles el seguimiento adecuado para así detectar precozmente el cáncer de colorectal, ¿no? Que en los últimos años se ha ido incremento, incluso ahora en poblaciones más jóvenes.